Muy, pero muy buenas tardes, comunidad de Elco. Vamos en estos momentos a hacer el cambio de los bujes de un comando de cambios de un Volkswagen Worker. Estos comandos tienen unas crucetas originales que no se consiguen y lo que hacemos es cambiar las cruceticas originales por unos bujes en acero inoxidable fabricados de un eje de acero inoxidable de 5 octavos. Eso tiene un diámetro cada lado de 5 octavos y el eje son ejes de 7,16. En este caso vamos a usar un eje de 7,16 también en acero inoxidable, ya que este comando va a la intemperie, constantemente está recibiendo humedad. Por eso es mejor hacer los bujes en acero inoxidable. Este comando es el que entra a la cabina y con el que se selecciona cada uno de los cambios. El comando vamos a empezar con el disco de corte. Vamos a empezar a desarmarlo, ¿sí? Originalmente no vienen repuestos para este tipo de comando. O yo en mi medio todavía no he conocido, no he tenido la oportunidad de tener ese tipo de repuestos. Estoy tratando de cortar el eje que aseguran ese cuadrado que hace las veces de cruceta, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta la posición de cada una de las partes. Por ejemplo, esta horquilla que está en la parte de arriba, ella trae una parte curva. Es muy importante tener muy, pero muy presente esa parte curva hacia dónde la lleva. Sí, aquí ya pasamos el eje. Aquí tal vez nos hace falta un poco. Ya lo pasamos. Aquí ya sale una de las partes. Esta horquilla tiene una parte curva. La parte curva va hacia donde tiene el mango, donde uno agarra la barra como tal. ¿Sí? Así. Bueno, ahora vamos a terminar de sacar este cuadrado. Voy a marcar con una línea en el mismo disco. Esta línea me indica cuál es la primera parte que corté. Anticipadamente yo ya hice los bujes, los 6 bujes en acero inoxidable. Ya los tengo fabricados. Y los pasadores es el mismo eje. Vamos entonces a cortar ahora esta otra parte que tiene movimiento. Estamos cortando igualmente el eje que une los bujes, los dados. Listo, y ya lo tenemos por un lado. Vamos a hacer el otro. Cortando el eje, ya lo tenemos, casi. Aquí vamos a darle un pequeño golpe para terminar de hacer la ruptura del tramo de eje.
Y ahora vamos a empezar a sacar lo que llamábamos los dados. Ahí salieron los pedazos de eje, ¿sí? Aquí podemos ver que salen las agujas de lo que es el tipo dado cruceta. Nos ayudamos de un tornillo de 5 octavos y lo colocamos en la prensa para hacer la extracción de esos dados cruceta. Este tipo de crucetas no se consiguen para el cambio. Por eso hacemos el proceso que estamos haciendo. Ya sacamos un par. Vamos ahora a esta otra parte y sacamos el otro par. Este es el dado tipo cruceta que trae originalmente. Aquí tiene dos. Uno que lo podemos sacar fácilmente, como lo estamos haciendo, es este de encima. Ya salió. Y ahora el otro sí toca sacarlo. La cascarilla hay que meterle cincel, ¿sí? Que romper la cascarilla. Aquí tenemos un tramo de eje. Vamos a sacar ese tramo de eje para que de pronto no nos estorbe. Eso, y ahí salió, está un poco suave. Ellos vienen un poco más ajustados originalmente. Aquí salió el pedazo de eje que hacía la unión de los dados. Ahora vamos con un cincelito pequeño. Vamos a tratar de romper la cascarilla que hay interiormente. Como es una cascarilla cerrada, cuando nos ponemos a meterle broca, les cuento que se torna mucho más complicado. En cambio aquí tratamos de que la cascarilla se vaya levantando, se va partiendo. En ese caso yo tengo varios cincelitos porque van perdiendo el filo porque el material es acerado. Pero igual termina rompiéndose. Ella ya va cediendo. Y poco a poco vamos debilitando. Es correcto. Ya casi la sacamos. Vamos a darle unos pequeños golpes hacia abajo a ver si logramos que salga. Ahí viene. Aquí está. Esta es la otra cascarilla del dado que es acerada y muchas veces con la técnica de vamos a perforarlo, les cuento que se pone complicado. Por eso es mejor hacer el proceso con el cincelito. Ahora voy a repasar con el taladro y la broca de 5 octavos los huecos para que en el proceso de meter los dados nuevos no tengamos tanta complicación.
Ellos vienen, los dados vienen con un diámetro de 5 octavos. Por eso nos queda fácil el eje de 5 octavos acero inoxidable. Con la broca 5 octavos aseguramos de que los dados que hicimos, que fabricamos, no entren tan duros, tan ajustados. No es necesario que entren a tanto golpe. Algo pequeño, pero que agarrarlo fuerte, y a pesar de agarrarlo fuerte, se le quiere salir a uno de las manos. Tienen fuerza esos taladritos. Comando de cambios, este es de un Volkswagen Worker, camión. El comando como tal es idéntico al de Ford Cargo 1721. Son idénticos, son iguales. Lo único que cambia es la base donde va soportado por la posición en que los motores no son idénticos. Bueno, ahora esta es la que hace el movimiento en cruz, ¿sí? Vamos a sacarle los tramos de ejes que todavía tiene. Aquí ya se salieron unos. Vamos a sacar el del centro que pasa de lado a lado. Por eso hice la marca con la raya para saber qué es el que viene enterizo. Vamos a ver qué tan... Ah, no, estaba suave. Increíblemente ellos vienen muy ajustados. O de pronto el mismo óxido los ajusta demasiado. Ahora ya vamos a empezar el proceso de ensamble. Vamos a empezar midiendo la profundidad de esta parte. Esta de aquí. Entonces, de aquí al tope superior tiene 42 y el tope en la parte interna tiene 59. 42 serían 8, serían 18. 18 y lleva aproximadamente 2 milímetros hacia afuera. Aquí tenemos el eje de 5 octavos. Ya perforado, ¿sí? Con el roto del eje de 716. Entonces vamos 18, 21, vamos a hacerlo de 21. Voy a cortar un tramo de 21. Voy a enfriarlo un poco porque la verdad es que ese corte calienta el material. Voy por acá por los lados del esmeril para enfriarlo y hacerle una pequeña entrada. Eje de 5 octavos en acero inoxidable es el que usamos para hacer los bujes. Cercioramos. ¿Dónde está la otra eje que no lo veo? Ya lo veo. Está colgado aquí en el suelo. Vamos a cerciorarnos que el eje está entrando, que no hay rebabas que no lo endurezcan, él está entrando. Entonces, primer paso, meter este primer buje que acabamos de cortar, midiendo la profundidad. Él debe quedar 2 milímetros de este nivel hacia afuera, para que este cuadrado no trabaje directamente en esta zona, en esa área. Bueno. Vamos a ayudarnos del mismo tornillo con el que sacamos los dados. ¿Sí? Ahora voy a buscar de pronto como una arandela. Pedazo de lámina puede ser. Y aquí me encontré esta pieza para no tallar el dado como tal, el buje. La meto
Vamos a meterlo un poco más. Eso. Si por alguna razón nos queda largo, pues toca con un disquito de corte hacerle una pequeña rebaja, pero ahí nos quedó espectacular. Aquí nos está entrando, nos está separando la distancia, e igual en la parte de arriba también lo está haciendo. Cercioramos que no esté duro la entrada del eje. Aquí se talló un poco a pesar de que colocamos una arandela para que eso no pasara. Voy a buscar, tenía a la mano, creo que tenía a la mano la broca de 716. No la veo, ya la vi. Nuevamente colgada en el suelo. Coloco la broca en el taladro. Cualquier cosita nos dificulta la entrada. Bueno, entonces, primer paso, voy a mirar aquí cómo está la cosa. Vamos a colocarlo de esta manera. Aquí estaba la raya, que era su posición, pero ella va así. De una vez hay que colocarlo así porque aquí ella no gira. Ella da un pequeño cruce, pero no gira. Pero primero vamos a marcar la altura. De una vez con el disco cortamos. Igual voy a hacer una entrada aquí en la trozadora. Aquí voy a hacer una entradita. Limarle los filos del corte. Y ya estamos a punto de armar la primera parte. Lubrico un poco con aceite. Aquí tenemos aceite, ¿sí? Está caliente la parte del corte. Coloco la base y voy a cerciorar que si sea la punta es correcto. Igual las dos tienen entrada. Y ahora vamos a proceder a meter. Aquí ya va hacia adentro. Ahora vamos a colocar el buje que fabricamos en el torno. Estos bujes casualmente los fabricamos con el mismo eje de 5/8. Y ya tenemos esta primera instalación. Caballero, ¿dónde Oscar? Claro. Sí. Sí. Claro. Hágale, va para esa. ¿Tú tienes allá nombre de alguien o quieres factura a nombre tuyo o qué? ¿Ha facturado allá a nombre de alguien o qué? No, ya le mando aquí el curso. Listo. Bueno, esa es la primera parte. Ahora viene la instalación de este jockey que lleva la curva. Como les comentaba, la curva va hacia arriba. Si la pusiéramos al revés, ya tendríamos serios problemas. Se pierden las posiciones de los cambios. Entonces, aquí vamos a, como son 2 dados y 2 tramos de eje, vamos a medir la profundidad de cada tramo de eje de 7/16 que debemos cortar. De la parte superior a la parte más interna, a donde tropieza con el pasador que acabamos de colocar, tiene 26. Ese. Sí.
26 milímetros, ¿cierto? Medimos nuevamente. Dicen que el que mide 2 veces no se equivoca. 26. Hay que quitarle 2 rayitas, 2 milímetros, 24. Vamos primero, antes de cortar los 2 tramos, vamos a hacer una muesca, un óvalo, porque eso debe quedar asentando, ¿sí?, en el eje que acabamos de instalar. La única manera que asiente es haciéndole esa figura del diámetro del eje de 716, para que en el proceso de que estamos armando llegue realmente hasta el fondo. Vamos a cambiarle al Mototool el dispositivo que tiene por esta fresa de tusteno. Y vamos a hacer esa figura redonda, esa figura de esfera. Aquí primero con el disco hacemos el inicio. Correcto. Ahora, con la fresa de tusteno, rectificamos ese círculo. Es correcto. El efecto de eso es que cuando llegue al eje, haga esto, haga un asiento 1A, perfecto, en la parte circular del eje. Hacemos las 2 puntas antes de cortar, para luego cortar 24 milímetros cada tramito de eje. Voy a sacarles la rebaba, se la voy a limar. Bueno, y de aquí a aquí 24, hasta aquí. Ese es el tramo que vamos a cortar. Igual al otro lado, medimos. Correcto. Definitivamente voy a traer un tarro con agua para ayudarme a enfriar. Los pedacitos como calientes para poderlos quitarles la rebabita. Voy a quitarles la rebaba del corte, el filo de corte.
Bueno, ya tenemos los dos tramos, probamos que entren en los bujes, ¿cierto? No vaya a ser que cuando lo estemos metiendo, ahí es que nos damos cuenta que está duro. Rectificamos la posición, la palanca trabaja así, la figura de curva hacia arriba y armamos esa primera parte. La figura de la circunferencia debe ir alineada hacia donde pasa el eje. Y ahora colocamos uno de los bujes. Le eché lubricante de una vez. Es correcto. Ahora vamos hacia el otro extremo. Hacemos lo mismo. Analizamos que la curva que asienta en el eje entre en su dirección. Asentamos un poco con el botador y colocamos el buje. Un poco de aceite. Y ya lo tenemos. Ya aquí tenemos una parte. Ahora vamos. Ella va así. Esto hay que colocarlo de esta manera porque aquí lleva la base al lado derecho. Si lo colocáramos así en el momento de ensamblar el sistema, cero. Para atrás con eso. Primero vamos a cortar el largo del eje que se requiere. Aquí tenemos el eje 716. Voy a sacarle, ya que tengo el eje largo, quitarle los filos de los cortes anteriores. Marcamos y cortamos. Vuelvo y me lo llevo para quitarle las rebabas producidas por el corte. Ubicamos nuevamente. Voy a echarle un poco de agua. No vaya a ser que me queme. Y ubicamos nuevamente la posición. Esta es la posición. Aquí va esta parte. Y voy a meter primero el eje. Voy a echar un toque de lubricante. Es correcto. Ahora voy a colocar uno de los dados. Lo unto de un poco de aceite. Para que no empiece a trabajar eso seco desde un principio, desde un comienzo. Correcto. Vuelvo y rectifico posición. Estamos en lo correcto. Y ahora armamos el otro buje que creo que está igualmente colgado en el suelo. Se ha caído. Voy a mirar. A ver qué se hacen. ¿Qué se hacen esos bujes? Los tenemos todos juntos y terminan dispersos por los mismos golpes que se producen en el trabajo. Bueno, estoy buscando. De pronto está. Cercioremos que no está debajo de la base. A ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Me está haciendo mofas. Y no lo veo. Bueno, vamos a calmarnos un poco. Vamos a tratar de reorganizar aquí el sitio de trabajo. Porque tengo un buje extraviado. El buje para, de una manera, entrar en ese punto final del proceso. Increíblemente, no se quiere dejar ver. Si es que se le extravían a uno las cositas.
Voy a buscar en el torno, que no creo que se haya quedado por los lados del torno. Y si no, como no lo encontramos, en últimas tocará hacerlo nuevamente. A ver. Bueno, increíblemente, no sé por qué no lo veo. ¿Dónde ha podido caer? Pero bueno, aquí vamos a rectificarle el roto a este. Que lo tenía ya guardado. Bueno, este ya está rectificado. Ya debe de entrar en el eje, porque realmente el que había hecho no lo encuentro. Voy a... véalo aquí ya. Increíble, pero cierto. Aquí está el que estábamos buscando. Cuando se dio cuenta que teníamos el reemplazo, apareció. Bueno, colocamos el buje. Ahora viene la otra parte, que es centrar la posición de cada una de las piezas. Los bujes hacen tope en la parte interna. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo coloco, los bujes, hago un ajuste con la prensa, no he conectado el soldador, voy a traerlo, porque vamos a asegurar esos bujes con soldadura. 2 punticos de soldadura a cada buje, para que en su proceso de fuerza, cuando está funcionando la barra, no se vayan a salir, porque si se salen, se pierde la posición de los cambios. Y eso sería algo muy serio cuando está uno en carretera. Entonces los aseguramos. Ya tenemos el equipo, un gladiador de 200 amperios, listo. Y vamos a colocar unos puntos con 70-18 de 332. Aquí la tenemos. Y ahora voy por la careta. Bueno. Aquí la situación es... Dígame, mi amigo. Calle 50, 1654. Entonces lo que hay es que centrar las luces que quedan, por ejemplo, en esta oreja, en este jockeycito, y eso lo hacemos dándole unos pequeños golpecitos. Por ejemplo, este está pegado aquí, hay que correrlo hacia allá. Cuando lo corremos, se ven las luces, ahí ya quedó centrado. Los bujes están ajustados en esta parte interna. Y esto, que es lo que gira, ya tiene una luz igual en cada uno de sus topes. Y ahí ya podemos, voy a sacarlo un poco para poder hacer el proceso de punteo con la máquina. Un punto primero a cada lado.
Correcto. Ahora, de una vez, si queremos, es mejor de una vez porque muchas veces se le pasa a uno creyendo que ya lo hiciste, vamos a hacerle el punto en el lado opuesto. ¿Sí? Eso. Lo mismo hacemos en este caso con esta parte de aquí, ¿sí? Ajustamos los bujes para que ajusten en el cuadrado que da el movimiento y desplazamos esta parte hacia allá porque aquí tiene más luz que acá, más distancia. Ahí más o menos está centrado. Punteo igualmente para asegurar que con el trabajo no se salgan. Ahora punteo el lado opuesto para que quede de una vez ya asegurado. Limpio un poco el exceso de lubricante. Súper. Ahora me falta únicamente ajustar un poco y puntearlo para que también quede asegurado. Sería el único que me hace falta por puntear, porque el otro ustedes saben que queda interno, ese no se sale. Bueno, mi comunidad, en este tu canal hemos terminado. Aquí ya hemos restaurado, ¿sí? El ajuste en el movimiento de un comando de cambios Volkswagen Worker. Estamos listos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y seguimos en contacto en otro video.